Muy buen día con todos. Yo soy Eddie Mosquera y soy de la carrera de Ingeniería Marítima del primer semestre del Paralelo A. Hoy día vamos a hablar sobre los gráficos en 2D y también en los gráficos en 3D en MATLAB. Primero vamos a hablar sobre los gráficos 2D. Tenemos un caso en específico del cual vamos a tratar, que es el caso plot. En sí, el caso plot es un comando básico para representar los gráficos en 2D. Es el más sencillo, por decir, es el que más se ocupa, es el más funcional, es el de siempre. La sintaxis de este puede ser normal. El comando plot, el caso plot, entre paréntesis la X y Y, porque el comando plot solo requiere de dos argumentos principales, que es un vector en las coordenadas del eje X y otro que en las coordenadas del eje Y de la misma magnitud. Para representar una función de X es necesario conocer los valores en los puntos de la forma de X en función de X, ya que para esto es los valores que se le van a otorgar a X, ¿no? El recorrido que se le podrá dar también, y lo único que tendremos que hacer, por decirlo, es que el vector Y, ¿no? Se lo va a igualar al vector, al eje X o al vector X, ya que estos tienen que tener en sí la misma magnitud. Ahora vamos a presentar un ejemplo en MATLAB. Como pueden ver aquí, lo primero que colocamos son los comandos clear y clc para evitar cualquier inconveniente y generamos nuestro vector X o nuestra variable X. La iniciamos con que inicie en -5 con un recorrido o un aumento de 2 y que llegue hasta 10. Entonces, como decía ya que esto requiere de dos argumentos principales, un vector en las coordenadas del eje X y el otro en las coordenadas en el eje Y, pero que tengan la misma magnitud. Lo único que hacemos es que Y es igual a X. Ponemos punto y coma para evitar la salida y colocamos, como decíamos hace un momento, el comando plug o el caso plug entre paréntesis X, Y. Y lo reproducimos y como tal podemos ver que nos genera una gráfica un tanto sencilla en una dimensión 2D, pero también se le pueden dar características a esta gráfica colocando entre comillas el tipo de característica que le querramos dar. Por ejemplo, de esta forma, así, colocando una coma antes de las comillas para especificar en sí que es un comentario, ¿no? Este G lo queremos hacer que tenga una línea segmentada, por eso colocamos estas líneas y una O para que la G nos va a decir que es de color verde y queremos que la línea sea segmentada, y O es para que tenga puntos en cada uno de los puntos. Y ahora sí, le volvemos a correr y ahora nos sale de esta forma. Es la misma línea, la misma dimensión en 2D y el mismo recorrido, ¿no? De la gráfica de la línea, solo que ahora tiene cierta característica. Bueno, ahora vamos a hablar sobre, los gráficos en 3D. Tenemos dos casos en específico, dos casos que vamos a tratar. El primero es el caso Surf. Nos dice que el caso Surf en sí va a ser una gráfica, ¿no? Una gráfica que va a ser un recorrido, por así decirlo, en tres dimensiones, en el eje X, en el Y y en el Z. Como se puede observar aquí en una pequeña gráfica de ejemplo que tenemos, la gráfica es muy diferente a la que teníamos anteriormente en el caso de Plop, que era nomás una simple línea, o como la que presentamos ya en MATLAB hace un momento. Es muy diferente, la podemos apreciar, es totalmente diferente. Esto crea una gráfica de una superficie tridimensional, como la podemos ver en 3D. Siempre va a tener la característica de que va a ser de colores y de caras sólidas.
La función en sí representa los valores en la matriz Z como alturas sobre la cuadrícula en el plano de X y Y. Entonces, para esto también tenemos un ejemplo aquí en MATLAB, podemos encontrar. Primero, como siempre, colocamos los comandos clear y clc y iniciamos un vector X o una variable X asimismo con un recorrido que inicie en -8 y tenga un aumento de 0.5 hasta 8. Y Y también de la misma forma la iniciamos en -10, que tenga un aumento, un recorrido de 0.5 hasta llegar a 10 positivo. Y colocamos la siguiente estructura que está aquí, X, Y, entre corchetes siempre igual a mesh grid, que nos va a hacer especificar que está aquí, entre paréntesis X, y creamos una nueva variable, y le asignamos una operación, en este caso logaritmo de x elevado al cuadrado más y de elevado al cuadrado, y le hacemos, colocamos por último en nuestro caso o nuestra comando surf, que es la que nos va en sí a generar la gráfica. Y le ponemos en play o lo corremos y como podemos ver ya tenemos una gráfica que es totalmente tridimensional, la podemos apreciar de varios ángulos, de varios puntos de vista y como se puede apreciar tiene las tres caras, ¿no? Es en 3D. Okay. Ahora tenemos también el caso polar. Para el caso polar podemos decir que un gráfico polar se crea en un sistema de coordenadas polares. Solo es eso, es bidimensional y muestra la distancia desde el punto de origen y su ángulo con respecto al eje de la X. Podemos usar la función polar plot de MATLAB para crear un gráfico polar o también solamente la función polar. También tenemos para esto un ejemplo en MATLAB, como siempre colocando los comandos clear y clc para evitar cualquier inconveniente y iniciamos una variable x, ¿no? Igual a que la vamos a iniciar en 0 y va a tener un aumento de 0.1 y va a cerrar en 2 por pi y vamos a igualar, ¿no? Las magnitudes y vamos a colocar que y va a ser igual al seno de x, o sea, al seno de todo el recorrido que va a hacerse de x. Y ponemos nomás el comando polar entre paréntesis x, y, porque al final lo que hacemos es casi como el bidimensional, pero igual es la misma estructura, por así decirlo. Entonces le ponemos play, hacemos la gráfica, la generamos y como la podemos ver, aquí está. Como se decía, desde el vector X va a ser un recorrido desde su punto de origen X y el ángulo respecto al eje de la X. Y total es que podemos apreciar aquí. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.